Hola, bienvenidos a un nuevo video de Anime Chiboy. Y bueno, estoy con Ariel y con una invitada especial que es Minaya, que pues la conocerán en su canal Minaya, donde nos cuenta sobre análisis narrativa visual, lee webcomics y no solo eso, sino que ella es autora de webcomics, donde pues los populares sería El Cantar de Bargat y Fantasía Inversa, que creo que es el que estás como que publicando actualmente, ¿no? Sí, es el que estoy dibujando actualmente. Y bueno, Y El Cantar pues de Vargas, la gracia que tiene es que está publicado por editorial aquí en Chile, por la editorial sí, es Biblioteca el que Chilena. se está publicando, ¿verdad? Y que hasta ganó un premio ahí como mejor webcomic de faneo. Lo mejor webcomic terminado. Terminado, ajá. Sí. Sí, eso. Quería leerlo completo, no me dio el tiempo, pero ahí me quedé como en los dragoncitos, todo eso. Y está bastante. Sí, son 16 capítulos. Espero que te guste. Sí, me está gustando. Igual, bueno, Fantasía Inversa, que... Bueno, en El Cantar del Bargat, ¿qué inspiraciones tienes ahí? O sea, ¿es por El Cantar del Miocid o cómo es? Bueno, el nombre de esa historia es principalmente porque en otras historias que había inventado, esa historia es como un cuento. Entonces lo relacioné con la idea de que los cantares eran cuentos que la gente se pasaba de boca en boca en la época medieval. Por eso le puse El Cantar de en vez de, no sé, La Leyenda de o algo así. Esa es más o menos la idea. Lo que sí nunca he tenido como rato en una historia como para poner y decir que es un cuento que se cuenta. Obviamente el cuento, la idea es que es ultra cambiado con la historia original, es decir, como la típica de que paso a paso realmente lo contaron distinto. Aquí yo cuento la versión original en el cómic, es decir, lo que realmente pasó, pero lo que saben los personajes en mi otra historia es completamente diferente. Sí, bueno, sí, es un cambio. Por ejemplo, para irnos como más para atrás, que creo que brincó mucho, ¿qué es lo como que te motivó a empezar en este medio? Que bueno, YouTube es reciente, realmente tú ya tienes como 3, 4 años publicando webcomics. No, webcomic yo debo llevar como sus 11 años publicando. Okay. Lo que sucede es que dentro de la última década han cambiado mucho lo que son las plataformas de webcomic. Okay. Al principio, cuando era hace como una década, era mucho como publicar en un blog personal, porque no había una plataforma. Después apareció otra plataforma que se llamaba Smackgives, que la cerraron hace poco. También dentro de lo que es webcomic y lo que es español, yo empecé a publicar cuando apareció una que se llamaba Subcultura, que también cerró después de 8 años. Sí. Pero, o sea, no, perdón. Entonces, y las que más han permanecido, que han salido en este tiempo, han sido Webtoon y Tapas. Y ahora actualmente en la español está Faneo, que es como la continuación espiritual, porque no son las mismas personas, pero es como una comunidad que salió de Subcultura. Webtoon es la más popular, ¿no? Actualmente. Sí. Lo que tiene Webtoon es que Webtoon es una empresa coreana que recibió como, no tendría que documentarme bien, pero creo que como que recibió como ayuda del Estado para poder arrancar más. Entonces ellos tienen un enfoque más de hacerle publicidad a su historia. Okay. Y yo le digo como un enfoque al lector, porque algo que siempre he como criticado mucho de las comunidades de autores es que somos muy, muy autores, nos leemos entre nosotros, por así decirlo. Muy de nicho. Sí, súper de nicho. Y en realidad hay gente que disfruta eso, que como la comunicación con el autor que está escribiendo, como darle su comentario y saber que lo vaya a leer. Pero de cierta forma, por lo menos ahí es parte de por qué estoy haciendo lo de YouTube, es que si te encierras mucho tampoco puedes salir. Por decir, en Chile, en mi país, también pasa mucho que la mayoría por muchos años, lo que es cómic fue muy de nicho. Estilo, yo le decía a amigos que les gustaba el cómic, decía, no, mira, existe la FIC, que es donde están los autores chilenos van y venden. Y me decían, ¿y qué es ese evento?
Sí, no, y eventos grandes, sí, estoy hablando de eventos que llevan años y años ahí, entonces, de cierta forma, por lo menos los autores más recientes, dentro de lo que se puede, le intentamos dar como importancia a las redes para poder salir un poquito del nicho. Sí, yo veo que estabas implementando subir fantasía inversa, o sea, tiene un Instagram para... Sí. como acercar más a la gente a la lectura de ellos. Está muy padre. Bueno, el Instagram tiene una historia curiosa porque yo cuando iba a empezar Fantasía Inversa fue como, y creo que lo empecé a publicar como un mes antes de la pandemia, y mi idea del Instagram principalmente era porque en los eventos acá en Chile que hubo antes de la pandemia una moda mucho de eventos de ilustración donde habían solo ilustradores. Es más, en Chile es como que evento de anime tiene que haber sección de ilustradores, no porque la gente le compre a los ilustradores, sino porque tiene que estar. Es decir, es como los eventos están obligados a poner la sección de ilustradores. Y ahí los ilustradores se defienden mucho más por Instagram. Entonces, como para que la gente no tuviera que pasar a las plataformas y al que le gustara leer de la otra forma el cómic, por lo menos tuviera su aviso por Instagram. Y no tenerla que obligar a estar yendo, no sé, a Faneo o a Webtoon o a Kaya, creo que es la otra. Algo bueno de las redes sociales, ¿no? Que gracias a eso, digo, tú has dicho, los webcomics antes eran mucho de nicho. Y yo antes, por ejemplo, antes de consumir, yo qué sé, mis webcomics o los que leía por Facebook o por Instagram o por Twitter, sí tenía que ir a blogs, como tú habías dicho. Y era difícil y no podía hablar con amigos acerca de ello. Pero ahora gracias a las redes sociales la accesibilidad aumenta más y como tú dices también acá, por ejemplo, en la fila en Guadalajara, siempre hay ilustradores que uno conoce porque los tiene o en Facebook, en Instagram. ¿A ti te afecta o qué tanto afecta para ti a la hora de crear una obra esa interacción entre la gente que te lee, la gente que te comenta y la historia que tú traes en la cabeza? ¿Te afecta de alguna manera o tú traes como que tu historia y te permaneces a eso y no te das como por los comentarios que te puede dar la comunidad? Antes me afectaba más, ahora como algo que he aprendido mucho, que te sirve que te estén comentando constantemente porque uno publica como de a poco, es que te das cuenta de si entendieron o no te entendieron a lo que vas. Y eso es un feedback que a uno como autor le sirve mucho y que es parte de lo que cuento también en el canal, que ahí voy a explicarle para que quede en el video bien el por qué lo hice, porque considero que la narrativa visual es como el gran olvidado en el análisis de lo que es cómic manga. A mí me voló la cabeza empezar a ver los videos. Sí, es decir, es como... Es más, uno de los libros de este tema, que es como de los básicos, el de Scott McCloud, le llama el arte invisible. Okay. Porque realmente la gente no se da cuenta. Es decir, le comunica si no... Ellos se quedan con la sensación, no con la... No lo hacen consciente. Que eso es entre mejor esté hecho, menos te das cuenta, ¿no? Sí, es algo que, bueno, por ejemplo, yo que estudié cine, es algo que uno aprende tanto en edición como en fotografía como en dirección, ¿no? Está la edición invisible, que es el hecho de que pongas el orden de un plano de forma diferente te va a dar la sensación de manera diferente. Y el webcómic tiene muchísimas leyes que también son basadas en el cine, por lo mismo porque tú dices como es un medio visual. Es el hecho de que en un panel esté en un plano general y en el siguiente haya un close-up, te va a dar una sensación muy diferente a que esté en un plano general y en el siguiente pase a un plano medio, el dibujo en medio. El cambio es muy diferente y todo queda en el subconsciente. Simplemente es aprender a usar esos métodos para que de manera subconsciente se lo transmites al espectador. Y el autor, que es un experto en eso, va a hacer que funcione de manera maravillosa, ¿no? Que sientas o miedo o emoción o terror y tú ni en cuenta de cómo hasta que venga algo como tú, Minaya, y diga, hey, así es como lo hicieron, y te deslumbra aún más saber que usaban eso y ni siquiera lo supiste, no lo tenías a plena vista. Sí, sí, igual lo que yo hago es principalmente hacerlo como aplicado al cómic, porque como tú dices, lo que es cine
especialmente la parte que es cámara, que es una de las que he explicado menos, porque sé que en YouTube lo que es cámara está muy explicado. Está, por decir, el único video que el siguiente que me toque voy a hacer el de la regla de los 180 grados, que es como es más, esa está en los libros de teoría de cómic, porque dado que esa es como de para saltos de cámara y literalmente un cambio de una viñeta a otra es un salto de cámara. Entonces literalmente en el cómic te juegas más esa regla que en el mismo cine. Entonces es como la más... Pero todas las reglas de cámara sirven para lo que es cómic. Y es como una parte. Lo que es más del mismo cómic es lo que yo explico del recorrido visual. Ajá, está muy padre. Y el viñetado, eso es más perteneciente del cómic. Pero también tiene otra rama que es la ilustración, la parte con la ilustración, que es lo que es el dibujo, el trazo, y con lo que es la cultura en general, que es la parte de los iconos, que también hice un video. Entonces, algo que explicaba mucho Scott McCloud en eso es que el cómic generalmente es como el arte que se le da menos importancia, por así decirlo, como que uno siente que inconscientemente que la literatura es superior, que el cine es superior, o la pintura es superior. Entonces, finalmente la mayoría de los artistas de cómic agarran como conocimiento de todos lados. De todos lados, y por eso no es difícil encontrarlo como especializado en cómic. Y una de las razones por la que comencé el canal estuve con un directo con el tío Jimby Mesh, y al saber que yo era autora, Mesh me mostró unas páginas de un cómic que él está haciendo, ¿no? Y yo le corregí como varias cosas y le dije, mira, no, esto aquí está muy desordenado, mira que los japoneses lo hacen así, por cosas de viñetas. Y ahí me di cuenta que realmente es muy difícil encontrar esa información. Porque, claro, son conocidos los libros de McCloud, pero los de McCloud son el primer acercamiento al tema. Ajá. Sí, más porque me dices que Mensch pues era alguien que estaba ya trabajando adentrado a eso, ¿no? Entonces... me di cuenta más porque él investiga harto, no es alguien que diga, no, esto me lo voy a bancar como yo quiero, porque la mayoría de los autores de cómics son... Yes. Que eso también es algo curioso, la mayoría de los autores son como narradores naturales, por así decirlo, que ocupan las reglas inconscientemente, es decir, a ese nivel... Sí. Yo digo que o eres un narrador natural que más o menos lo trae por intuición, o lees tal cantidad de cómic que... que se te adhiere, ¿no? Que se te adhiere, se te pega. Entonces, también dentro de los autores de cómic son bastante desconocidas la misma teoría. Entonces, como que se mezclan varias cosas para que la gente no le vea el peso hasta que alguien le dice, no, mira, lee esto. Y ahí es como que tú decís, oye, sí, es importante. Sí, y es verdad, pero te tienen que mostrar. Y entonces es curioso. Y es más, se nota cuando yo leo los comentarios, porque una cosa que uno tiene miedo también es que yo soy más autora que youtuber, porque generalmente los youtubers son como más, por así decirlo, personajes. No es que sean malas personas, sino que mucho como se ponen como en un papel de algo para hacer. Sí. Es que llegar a gente comentando la típica que te dicen de que tú no sabes nada y cosas así, pero a mí no me ha pasado. Es como que llegan y me dicen, gracias, por fin tengo una idea de por qué mi cómic no se sentía como que los personajes se perdían, o se sentía pesado a pesar de que le ponía poco texto y viñetas grandes. Porque eso es lo que realmente se piensa, que el manga es como fácil de leer porque tiene viñetas grandes y dibujos grandes y tiene pocos detalles. Sí, se lo acaba rápido. El cual no es así, es más, los mangakas tienen hay una escuela ya que hacen técnicas como para que lo que uno se imagine cuando va leyendo sea lo más parecido posible a una animación. Sí, es emularlo, ¿no? O sea, ya está hasta predispuesto a llevarse a la animación, ¿no? Ya son básicamente el storyboard ¿Dónde les puedo hacer un storyboard? Ajá.
Sí, pero también pasa de que si lo haces muy cerca a una animación gastas mucho tiempo. Gastas muchas páginas y también uno está limitado a las páginas. Bueno, por ejemplo, es que hay un ejemplo muy claro en la One Punch Man donde Saitama le pega a Sonic, creo que se llama. Sí, es más, al principio que hay que entender el contexto también de One Punch Man. One Punch Man, el autor, bueno, dice sí, la leyenda urbana. No, yo estoy hablando del dibujante. El dibujante es Murata. Yusuke Murata, ¿no? Sí, Murata, que es el mismo de HL 21. Él lo empezó como un ejercicio libre y después lo serializaron, por así decirlo. Él puso en su página web una encuesta si querían que él adaptara un webcómic. O sea, era como si estuviera haciendo fan art. Sí, al principio. Entonces él puso una encuesta. No sé si han visto una imagen de Saitama que sale Saitama y una niña rubia juntas. No, creo que no. Bueno, después si quieres se las paso. Él hizo una encuesta entre dos, en su página, entre dos webcomics, así. ¿Hago este o este? Y así lo redibujo. Y ganó el de One Punch Man. Y por eso lo empezó así. Y después de eso, la cosa le fue tan bien. Es decir, ganaron todos ahí. Uh-huh. La leyenda urbana dicen que parece que le dio cáncer, se iba a morir, después se salvó del cáncer, pero eso no lo puedo afirmar porque es leyenda urbana. Sí, ajá, sí, eso no puedo decir fue así, pero... Y bueno, cuando comenzó a adaptar One Punch Man, hacía páginas como diarios sacaba, ¿no? Porque no había como un tiempo, según yo, de entrega, o sea, le iba subiendo y todo. Es más, la hacía mensuales. Y había veces que le daba la gana y en vez de sacar una mensual, hacía un redibujo de las páginas. Sí. Esa es una mala costumbre que le dio al final de HL 21, que no le gustaba cómo hacía las páginas. ¿Y la redibujaba? Wow. Por ejemplo, a esos conflictos, ¿cómo te ves tú con ellos? Porque, por ejemplo, con Vagabond, que dicen que ya no quiere continuarlo porque ya no puede dibujar al nivel que lo hacía antes. O sea, todo este complejo de tu nivel de dibujo, ¿cómo te verías tú en eso? ¿O crees que no es tan relevante para ti en este mundo? Mira, yo intento que no sea tan relevante porque, ¿cómo se llama? A mí me gusta más lo que es el área de la narrativa. Es decir, yo me dejo cometer de repente errores para poder hacerlo más rápido, porque yo no soy un autor que esté 100% dedicado a eso. Yo también hago otras cosas. Sí. Por lástima no... Ya gano dinero con eso, pero no es lo suficiente como para soltar todo. Para soltar todo y decir, ya me dedico solo a esto. Es decir, he logrado como el primer paso, por así decirlo. No sé si voy a lograr el segundo, pero... por lo menos ya he logrado tener estabilidad en la vida, así que con eso quedo bien. y está también de tu arte también. Uh-huh. Y también depende del autor lo que quiera expresar, porque ¿qué pasa? Cuando tú le pasas a un dibujante, a otra persona tu historia, tú tienes que dejarle una parte a él la historia. Yo lo viví una vez cuando hice de guionista. Yo me acuerdo que había partes que yo llegaba y le decía ya a la dibujante, ya, aquí dibuja el personaje lo más cool como tú lo veas. Y me acuerdo que ella, que era dibujante, era como una muy fanática del Chojo y lo llenó de flores. Y yo le dije, yo no habría hecho esto. Sí, claro, ya son interpretaciones de ellos, ¿no? Entonces va a haber algo que vas a tener que soltar. Entonces, obviamente, los autores no quieren soltar de repente eso, como que la obra de repente es muy personal. Entonces se le hace más difícil. ¿A una historia tuya que te atreverías a soltarla, el dibujante? Es decir, esa me acuerdo, se llamaba La Liga de la Copia. Esa no tenía problema que la dibujara ella, porque desde el principio estaba hecho como dibujar a otra persona. Ok. Quizás las que son más personales, como lo fue Vargas, que ya la terminé, o Fantasía Inversa, esa me las pensaría más pasársela a alguien. O sea, es una idea muy clara. Un ayudante o algo que pudiera como... Es que en general uno
uno piensa la historia como en cierto estilo, en tu estilo. Por decir, no sé, el caso de Togashi, yo lo imagino, que es el de Hunter x Hunter. Sí, claro. Yo lo imagino que mucho que él quiere que las partes de terror sean terroríficas, por así decirlo, porque es amante del terror. Entonces, De además todo lo que... extraño, esotérico. Entonces, quiere expresar eso. Entonces, por eso él... Entonces no puede soltarlo, por así decirlo, a que lo dibuje otra persona. Por decir, Pero- no sé... Dale. No, perdón, pero ¿hasta qué punto estiras esa línea, no? Porque Togashi ya no va a terminar en su vida la historia. No, yo tampoco creo. Entonces, ¿qué tanto te está perjudicando por esa línea de pensamiento? ¿Qué tanto la puedes estirar? O sea, ¿qué piensas que pasa? Porque que entiendo que en Japón es como otra cultura, pero su esposa también es una gran dibujante. Es ¿Cómo que- ves tú Y hay eso? maneras, ¿no? O sea, creo que tú puedes, digo, obviamente es complicado que de escritora, dibujante, sepas exactamente como tú quieres que haya, completamente se pase la idea, ¿no? Al dibujante. Pero como ustedes dicen, que creo que Togashi aparte está enfermo, ¿no? Entonces es como que más Sí. complicado Sí, no, claro. que se le dibuje. El pasar la historia, explicarle cómo quiere que se hagan ciertas cosas. Ahí está One y con One Punch Man, ¿no? Al final sí hizo un buen traspaso entre el ilustrador y el creador. Se puede hacer Sí. algo, pero ahora sí que es el hombre, la misma persona que no quiere soltar. Sí, eso es lo que voy a decir. Él debe querer que la historia quede como él lo piensa. Y es su derecho como autor. Es decir, la única explicación claro. que le encuentro, porque yo creo que la Jam de más que le paga un buen dibujante para sacar Hunter x Hunter. Es decir, no creo que tengan problema en ese sentido con el negocio que ya es esa historia. Y le tiene paciencia, ¿eh? ¿Mm? O sea, Pero no hay, por decirte... no hay autor que le tenga más paciencia que a él. Pero por decirte, Murata dice que le arregla un poco la narrativa a One. Es decir, le cambia cosas. ¿En serio? Pero pues, Sí. yo tengo entendido que también Juan está como aconsejándole continuamente, ¿no? Sí, es decir, tiene que haber una conversación al Ajá, final de rebotan cuentas. las ideas demasiado según. Sí, Pero es- bueno, obviamente entra mucho Murata porque, bueno, pues es alguien también muy experimentado y Es decir, él sacaba su anterior obra, Shell 21, era semanal, ujú, con la misma calidad. con una calidad increíble. Si tú veis los últimos capítulos, porque ahí desarrolló su estilo. Sí, Ujú. los últimos capítulos que ya son lo más parecido a One Punch Man, era literalmente la misma calidad semanal de One Punch Man. Es decir, Shell 21, los últimos capítulos visualmente es increíble. Sí, pero por- es normal ese tipo de rebotes. Me voy a referir un poco al cine. Ujú. No sé si han visto la película de Social Network. claro. Es dirigida por David Fincher y escrita por un escritor muy importante que se llama Aaron Sorkin. Él hace mucho series con películas como se llaman dramas de escritorio. Entonces, Aaron Sorkin, él usa mucho el diálogo muy, muy rápido. Es una persona que hace mucho de análisis. Y David Fincher es un director sumamente visual. Ajá. Entonces, cuando ellos dos se juntaron, se notaba que Aaron Sorkin decía que le encantó esa colaboración porque David Fincher no solo estaba como para visual, también arreglaba. Él le daba consejos a Aaron Sorkin de mira, vamos a eliminar esta línea, podemos arreglar esto para que funcionara también de una manera más orgánica. Entonces siempre está muy, muy padre que a la hora de que haya una colaboración haya como una plática entre ellos para que entre ambas personas como que hagan más grande su trabajo, güey. Creo que Ajá. para mí de Social Network es muy padre y como tú dices ahí One Punch Man, que ambos estén ayudando es muy importante para que algo Sí. orgánico funcione. Al final de cuentas algo que publiques. Sí, al final no es tan así como guionista dirige a dibujante, sino es una conversación Ujú. al final de cuentas. Y eso, y además que hay que entender que también algunos mangakas tienen personalidades bastante curiosas, por decir, no sé, Chiro Oda llamaba a sus editores a las 2 de la mañana. Por eso intentaban que sus editores no estuvieran casados o algo así. Pobrecitos. También Ok. que Oda esté casado es Él la es- cosa más rara del mundo. Sí, ¿verdad? No sé,
su esposa hacía cosplay de Nami, así que por lo menos le gusta One Piece. No, sí, ella debe ser fan, pero bueno, ¿qué tan difícil debe ser también tú como fan casarte con el creador y de alguna forma quieres meter cuchara, o sea, meter ideas y hasta qué punto te las van a rebotar toda tu vida? O sea, debe ser, no sé qué tan feliz sea la chica. Pues sí, todavía está con él, así que... Algo bien están haciendo. En espíritu, Feliz. porque Oda no duerme ni está ahí, o sea, no sé cómo funcione. Pues sus horarios de trabajo es como trabajar como 5 días y luego descansa 2, ¿no? Algo así, y duerme como 4 horas y 2 días se los dedica completamente a su familia y luego regresa a su... Oda es un Son de esos caso extraordinario. personajes que a uno le gustaría que hubiera un documental detallado de que, o sea, ellos serían un reflejo de cómo funciona la industria en cierta manera, porque Oda, quieras o no, es de los más consentidos, pero porque lo que ha generado por años sin parar, porque nadie tiene descanso. Es un autor nuevo, o sea, si Minaya llega al millón, no la van a hacer parar jamás, o la frenan totalmente. Y hay que ver en lo que estaban platicando antes, ¿no? Porque sabemos que Oda tiene una idea en su cabeza tan clara que si se la da a alguien más no estaría bien, ¿no? Entonces... Yo tengo entendido que Oda no permite que dibujen ningún personaje más que fondos. Es lo que hacen sus ayudantes. Así que imagínate si es que le da una tendinita o algo en la espalda, quizás no puedan continuar One Piece. Ay, O sea, no, sí, es un tema vamos complicado. a editar y quitar eso, qué miedo. sí, toquen madera. No, sí, es complicado. Yo de repente pienso, por lo menos en las obras que son más personales, realmente me costaría pasarla aunque yo estuviera mal. Es decir, en eso yo lo entiendo a los autores. Y no es una cuestión de plata, sino una cuestión de encontrar a alguien que pueda conectar con él, y si es que le cambia algo, que sea algo que él sienta que o aporta o no le hace ruido. Bueno, el editor de Oda le dio la idea de los Supernova, ¿no? A último minuto decidió él ponerla, entonces... Sí, claro, pero... Tiene buen equipo de trabajo, pero... al final tú decides, por ejemplo, ¿no? ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que One Piece sea una obra personal? Después de todo este tiempo, que sigue siendo una obra personal, parte de Oda, porque yo siento que sí. O sea, yo pienso en One Piece y pienso directamente en Oda y todo lo que ha construido él. Y en manos de otra persona lo vería muy complicado, porque siento que tiene ya algo muy intrínseco en él, ya tiene un mundo completamente construido en su cabeza, y obviamente puede, como tú dices, tener ideas y colaborar con alguien más, pero al final es en base a su estructura y ver qué cacha y qué queda. Sí, por lo menos yo las veces que he trabajado como ayudante, uno puede aportar cosas, aportar mejores ideas, mejores ángulos y cosas así, pero el que al final decide es el que está dirigiendo. Sí. Si es que a él... Sí, yo me acuerdo que cuando trabajé me dijeron, mira, esta página componla tú y yo veo si la pongo. Y no pusieron la mía, pusieron la versión de otra persona. Y yo no voy a andar reclamando porque no pusieron la mía. Así es como... No, él es el que decide, él decidió que la otra es mejor. O que va más a su gusto, ¿no? Sí, pues sí, también son... Es que son cosas que también, y algo que digo mucho en el canal, que no hay una fórmula, por así decirlo. Que eso también es lo difícil de todo esto. Es decir, no hay una fórmula para crear una buena historia. Hay herramientas y técnicas que uno sabe que funcionan. Uh-huh. Por decir, no sé, hay una viñeta, creo que en One Piece, que es de Arabasta cuando Zoro derrota a Mr. One. Okay. Que no sé si se acuerdan de esa página doble. Es súper conocida. Sí, que está resguardando la katana otra vez. Claro. Conozco mucha gente que dicen que es su favorita, pero a nivel, yo la veo, y a nivel de narrativa es una fórmula hecha y rehecha muchas veces. A nivel de planos, que esté el plano grande que se vea superior, que el otro se vea más chiquitito al fondo, que ocupe colores más planos, que los negros sean puros, sí, una fórmula muy, muy, muy usada. Pero entonces sí hay como ciertas fórmulas ganadoras, ¿no? Sí, pero lo malo es que primero, si haces 20 años lo mismo como Ichiro Oda, te vas a terminar aburriendo.
Y eso es lo que se nota en sus últimos capítulos, que ocupa menos esa fórmula. Y está experimentando más. Experimenta, ¿verdad? Está experimentando. Experimenta mucho más. Y también, si es que lo ocupa mucho, el lector se da cuenta. Ajá, y por ejemplo, a ti como artista que tienes estos conocimientos, ¿qué mangas te brincan más o qué te llaman más? Brincaros me refiero pues que es como que esto no me está gustando, no siento que a lo mejor sea el estilo de dibujo mío, porque sé que por ahí estás planeando sacar ahí de Hunter x Hunter y sus textos en viñetas. Es decir, de lo que es el plan de, por lo menos de los videos recientes, de lo que es la guía de narrativa, a mí me quedan la teoría básica, me quedan 3. Uno que es el de cámara, que es el que me toca empezar mañana. El siguiente es el de texto, donde tengo que hablar todo ese tema y obviamente tengo que tocar el tema de realmente si poner texto no es bueno o malo, cual no es tan simple. Y el último es el del dibujo, el cual también lo dejé al final porque ese no sé si se puede tomar en un video, por eso lo dejé al último. El tema del texto es principalmente porque, y lo dije en un Twitter, que si pones mucho texto, pero si tu público lo lee, igual no es un error. Ok. Así que depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Y lo he conversado con chicos, hay ciertos tipos de lectores, por ejemplo, que crecieron con lectores con cómics más antiguos, que están acostumbrados a más texto. Y por decir los más actuales lo sienten que no está pasando nada, como que la cuestión es muy liviana. Estás viendo caras y caras nada más. Y también, y algo que se ve en One Piece, Hunter x Hunter, es que los primeros capítulos no tienen tanto texto. Es decir, lo hacen ya cuando ya introdujeron al lector, cuando el lector ya está interesado y es capaz de decir ya. Yo lo trataba de relacionar al desgaste del autor por la Shonen Jump, porque Jujutsu Kaisen en esta última saga se vio lleno de texto, y después de semanas tú te das cuenta, está enfermo, hay que parar un mes. Y en Hunter x Hunter, pues si tú vas y visitas Yu Hakusho, te das cuenta que el arte era mejor, era menos texto, y ahora ya recae en todo esto. Es una opción válida, porque la gracia del texto que tiene que comprimes más y dibujas menos. Obviamente en cómic es un arma de doble filo, pero también estas cosas nos hacen ver que la industria tiene que cambiar, y por lo menos está cambiando en el sentido de que ya le están dando más descanso a ciertos autores. Antes literalmente llegaban a, por decirte, en el mismo caso de Togashi, por lo que tengo entendido, él terminó Hunter x Hunter literalmente, perdón, Yu Yu Hakusho. Ajá, sí. Yu Yu Hakusho lo terminó ya con los dolores de espalda. Sí, se nota el cambio. Es decir, ya están dándole descanso, lo están considerando. Obviamente está el tema de que solo para poder ser autor tienes que ser autor famoso para llegar a viejo haciendo esto. Es decir, porque ellos tienen en consideración que el trabajo es tan fuerte que solo un joven puede hacerlo al principio, y eso es sobreexplotar a la gente. No más. Es que la publicación semanal no parece ser algo como humanamente posible a la larga. No es humanamente posible a la larga. Que ya ahora con los nuevos formatos, por ejemplo la Shonen Jump Plus, que está, o sea, en internet, en línea, como que les dan un libre de entrega, y creo que está mejor. El autor de, ¿cómo se llama? Tokyo Ghoul tiene un nuevo manga y le dieron, cuando tú quieras lo subes. Kaiju, que empezó siendo semanal, cuando no podía le dejaban hacer dibujitos así de extras, así de que bueno, hoy no hubo manga, y ya apenas hace una semana se declaró de que va a ser ya cada quincena. Entonces se está abriendo un poco el panorama, y no sé hasta qué punto también pues la muerte de Miura sea un parteaguas que sirva para algo a la industria, que entiendan que ya, o sea, que entiendan ya mínimo por el lado del dinero, de que lo que están haciendo no
yo siempre digo en esas cosas que si el consumidor lo empieza a entender, la industria va a cambiar sola. Uh-huh. Por decir, hay un ejemplo que lo vi en un canal de política, Visual Politics, que era de la industria del algodón, que había un país que que se abolió la esclavitud porque en Europa se empezó a apreciar la etiqueta de no hay esclavitud en la producción de esta polera. Okay. Wow. Entonces, para poder vender más, tuvieron que abolir la esclavitud. Tengo que hacer real lo que digo, entonces. Qué enfermo está el mundo, pero es muy cierto, tiene razón. En el mundo de los videojuegos es lo mismo, ¿no? El ejemplo más claro es Cyberpunk, que lo más, no actual, porque ya fue hace casi al inicio del año, pero lo sacaron muy rápido y toda la gente se quejó de ¿por qué? O sea, ¿por qué lo sacaste tan rápido? Si no nos hubieras estado dando entrega tras entrega tras entrega, no hubiera habido problema, ¿no? Lo que nosotros queríamos era un buen juego, no un juego lleno de bug y poco contenido, etcétera. Entonces es igual, yo siento que sería igual con los mangas. Uno como lector, si tienes un poquito de acceso, entiendes el trabajo, el molerte para simplemente que saques un producto. Entonces uno entiende que se dé el tiempo para que te saquen un buen producto, pero que lo hagan bien y que lo hagan sano. O sea. Es que la muerte del autor de Berserk, de Miura, aunque no está comprobado que fue por eso, porque se dijo que el ayudante dijo que se cuidó en los últimos años. Uh-huh. Es decir, que no se puede decir que su muerte fue relacionada. Lo que tuvo es que sacó el tema. Ajá, de nuevo, lo mostró a la mesa, ¿no? Sí, pero un amigo me decía que igual hay mucho que avanzar todavía concientizando en ese punto, porque por decir, en la misma semana en que se anunció la muerte de Miura, porque murió mucho antes, había gente reclamando por qué no había capítulo de One Piece. Bueno, yo apenas iba a mencionar que One Piece me parece increíble que esté eso, porque es como del máximo exponente de la industria, y uno como lector que va al día está acostumbrado a la espera. Uh-huh. O sea, nada más en el salto temporal uno esperó un mes. Sí, pero no es nada comparado o sea, sí, claro, con los que tienen los hiatus eternos, ¿no? Pero te va acoplando a ese sentimiento de, ok, esta semana no hay. Bueno, esta semana pues juegas fútbol, haces otra cosa, ¿no? Pero lees otro manga. Lees otro manga, que hay demasiados. También eso, que ahora está muy acostumbrado a la cultura de la inmediatez. Uh-huh. Sí. Es decir, entonces ahí cuesta más cuando uno no sabe o no está metido en el asunto, saber cuánto costó hacerlo. Es muy cierto, porque o sea, está dando el lado positivo de que gente esperó, pero cuántas veces no hemos visto gente enojada, como tú dices, porque no sale un episodio de One Piece, porque no sale el juego que tanto estaban esperando, porque simplemente el Nintendo Direct salió, no sé si se acuerdan de eso, hace mucho un Nintendo Direct se postergó porque hubo un terremoto en Japón y estaban en luto, y gente enojada porque simplemente no hubo un Nintendo Direct. Entonces tienes toda la razón, Minaya. Hay falta concientizar a muchísima gente, y hasta que la gente empiece a concientizarse va a haber un cambio en la industria en general, de todos lados, en mi opinión. Yo encuentro que es lo principal. Igual la industria, por una cosa de mantenerse, también tiene que tratar de no esperarlo. Pero si ya el mercado, te digo, si el mercado tiende a dar conciencia de eso, por decir, no sé, que saquen menos tomos, pero puedan vender los tomos un poquito más caros para que tengan la misma distribución económica y puedan mantener su estilo de vida. Sí, que son baratísimos, ¿no? Bueno, a mi parecer son muy, muy, muy baratos. Sí, es más, en Japón hay un modelo que es el que se tiene que abolir, que es el que puso Tezuka, que es bueno, él lo puso más en lo que es la animación, que es que se abarataban los costos lo más posible y se financiaba con el merchandising. Uh-huh. Entonces, sí, y además que los mismos japoneses tienen una cultura del esfuerzo
muy, muy arraigada. Muy arraigada y casi autodestructiva en todos los ámbitos. Y por eso siempre beso a la mascotita, que es como vital para sobrevivir. Sí. Pero por desgracia... Me trajeron un té. Ay, qué rico. Saludos. Saludos. Sí, es más, a mí me da risa porque estaba escuchando a unos chicos que analizan One Piece y estaban como, va a morir Chopper y todo. No va a morir Chopper. ¿Por qué? Porque tienen que vender peluche. El peluche de la muerte de Chopper. Un cráneo de Yo ranito lo compro, o sea. No, y ahora salió uno más chiquitito en el Claro, eso. Súper chiquito. Y sí lo quiero. O sea, Yo por más que sea absurdo. con el gorrito, decir, no, va a haber peluche de eso, sí o sí. Claro que Mamá, sí. creo que por aquí tengo un peluche de Chopper. Yo sí quiero. Es decir, por esto Chopper va a vivir. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita está! Yo quiero una. Está muy padre. Por ejemplo, Minaya, tú con estas cosas que las haces, pues no es como el 100% de tu vida ni de ingreso. ¿Qué fechas te pones como para actualizar tus historias? ¿O es según salga? ¿O cómo te manejas en ello? Yo intento por lo menos dibujar de 2 a 4 páginas a la semana. Si no puedo una semana, otra semana dibujo más o dibujo menos. Antes yo me ponía cuando dibujaba más lento, porque algo que nos contaban mucho los dibujantes de cómics, que cada vez dibujas más rápido. Ok. Es cierto. Me ponía 2 páginas a la semana, y si no tenía tiempo esa semana, la otra semana hacía 4, así me tomaba un tiempo para hacerla. Y yo siempre le he dicho a la mayoría de los chicos que hacen cómics que si uno no completa por lo menos un capítulo al año o 2 capítulos al año es porque no estás llevando constancia. Lo difícil de eso es que no siempre estás inspirado, porque de repente pasa que tú te imaginas una escena, estás súper inspirado en una escena, pero la vas a dibujar 6 meses después. Claro. ¿Y cómo tú trabajas, por ejemplo, contra un bloqueo creativo o algo así? Porque si son de 2 a 4 páginas a la semana, de repente que un día no sepas cómo llevar al personaje de un lado a otro, y cómo le haces para trabajar con ello. ¿Tienes algún método o te esfuerzas simplemente en escribir algo y ver qué sale? Generalmente yo intento que cuando esté más inspirada hacer lo que se llama el story, que es como la base. Que ahí es donde uno decide la narrativa, los planos y eso. Y ya cuando estoy como más neutra, hago como los bocetos, que ya poniéndole más detalle. Ya cuando como que me cuesta más avanzar, generalmente hago las tintas de viñetas que no son muy importantes. Intentar estar bien, neutro bien para las viñetas importantes, las que uno dice, ya, esto tiene que quedar en la cabeza de la gente. Porque hay un método que lo ocupan muchos dibujantes, que hacer el storyboard de una parte completa y según cómo estés es la viñeta que haces, que es un método de trabajo. Ok. Yo como trabajo a nivel webcomic soy bastante en bloques y yo la hago casi todas seguidas, de hacer una viñeta que yo quiera hacer mucho para que la haga antes. Pero ese es un buen método para los que tienen problemas de inspiración. Si trata de tener el storyboard por lo menos de un capítulo, y cuando tengas muchas ganas, haz la escena donde tienes ganas de hacerlo, aunque esa la publiques mucho después, y después cuando tengáis ganas de dibujar nomás, hacer un par de bocetos, así las otras viñetas, que ahí generalmente es donde más se atacan, que es como los intermedios. Digo, los intermedios... Sí, llegar a lo que sí quieres, ¿no? Y igual, por ejemplo... perdón, ¿sí? Igual uno, ¿cómo se llama? Tiene que conocerse a uno mismo también. Y parte de ser profesional es dibujar sin inspiración. Eso también. Claro, tienes toda la razón. Sí, no tiene que ser una tortura, pero tampoco podía esperar siempre estar con las ganas de dibujar. Equilibrarlo un poco, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuánto te toma actualmente, por ejemplo, el dibujo de una página?
Porque veo que también antes en tus historias, bueno, en el cantar era a color y ahora antes inverso estás blanco y negro, que es por los tiempos o simplemente te gustó más acercarte de esa forma. Bueno, todo era como parte de mi plan pre-pandemia, que era intentar venderlo más en físico. Lo que pasa es que por lo menos aquí en Chile imprimir a color es caro. Es más, por aquí creo que los tengo. Es decir, igual a mí me costó mucho sacar los tomos de Vargas, que son a color. Y fue una experiencia muy tortuosa y no quiero repetirla. Ok. Entonces, claro, ahora me han dicho que si lo hubiera tirado más a color al tipo webcomic, quizá me habría ido mejor. Pero son apuestas que uno hace al final de cuentas. Claro. Y también yo pienso que por lo menos en las generaciones nuevas, la estética manga gusta harto. La estética de las tramas y eso. Si no es una estética que yo crea que no se puede leer en internet y no se vende. Si cuántos mangas de cientos de páginas se leen diariamente. Que eso también hay que entender, son en blanco y negro para reducir costes, es lo que decían al principio. Aunque no sé cuánto reduzcan ahora porque ya no creo que sigan imprimiendo con las impresoras de los... Sí, yo creo que ya es porque se quedó arraigado, ¿no? El estilo. Ya es un estilo, ajá. Y yo ya estoy arraigado también con el estilo. Yo veo cosas a color y digo, ay, me gusta más el sombreado en blanco y negro. O cuando lo ves en el anime, me gusta más la intensidad que me daba el manga. Aparte, cierto, y aparte, no sé, también porque es más rápido. Si lo piensas, es más rápido simplemente el autor hacer todos sus trazos en blanco y negro, obviamente preciosos, y sacarlo a uno que es completamente color, porque si te vas a los cómics occidentales es el dibujante, el escritor, el tintista, o sea, son un montón de pasos extra para poder sacar un cómic rápidamente, no es una producción. Y no son uno. Y no es una, o sea, son varios dibujantes, varios que colorean. Exactamente, tienes razón. Depende del cómic, pero sí, generalmente es bastante más dividido. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿cuánto te toma una página actualmente? ¿O sientes tú hacer una página sencillita? Para que la gente se dé una idea de lo que sufren. Bueno, sí, las páginas más sencillas ya serían con todo sus 2-3 horas concentrados. Es decir, uno igual se da sus vueltas y cosas así, si uno las hace a poco. Hay un truco que es como, si no tienes mucho tiempo, haz una viñeta diaria. Y hablando de que ya traes experiencia dibujando, dices, ¿no? Entonces... Uh-huh. Sí, es más, generalmente cuando se empieza no se demora mucho más. Porque algo que se comenta poco también es que actualmente la tecnología ayuda bastante. Pero uno como que oculta un poco eso y lo habla más entre autores, porque entre los lectores no es muy bien visto. Por decir, una vez creo que Yoasanos hizo su YouTube. Oh, no sabía. Y estaban en un directo viendo cómo dibujan y de repente él puso un fondo que tenía de un stock de fondo. Ajá. No es de fotografías, porque en Japón venden stock de fondos intentados. Okay. Ah, ok. Hay fondos intentados, sí, ya es como la versión. Más me acuerdo cuando fui a Estados Unidos, tuve en la mano un libro de eso, que te venden intentado. Es más, hasta hay modelos 3D que uno le puede sacar la foto y queda el entintado un poco aburrido, pero es como un autor que le arreglas un poquito y ya queda bien. Ajá, Entonces ahí como que la gente se decepcionó. Entonces igual uno tiene un poquito cuidado. Yo lo que hago generalmente es hacer el fondo entero y si tengo justo el mismo ángulo, repito el mismo fondo. Ajá. Eso es lo que yo hago generalmente, más que yo trabajé mucho como fondista, así que sé hacer rápido un fondo. Que eso es... Qué padre. Porque el fondo cuesta un montón y luego hacer que el personaje quede en la perspectiva de ese fondo también es... Entonces, luego hay autores que básicamente no existen los fondos. Si tú lees Bleach, todo es un fondo vacío. Y ya el anime lo integra ahí como se les pega la gana, pero... Lo que sucede es que una de las ironías de la narrativa visual
es que generalmente las páginas que más recuerdan los lectores son las que uno menos trabaja. Son como las más significativas, generalmente es la que está o el personaje solo, Ajá. que tú te demoras casi lo mismo en hacer el personaje solo en grande que hacer el personaje solo en chico. Y lo que es fondos y cosas así no las recuerdan tanto. Sí, a menos de que el escenario sea muy, muy importante, como que las más significativas generalmente es el personaje solo. Con una cara de malo. O con una frase, con una posición, un efecto especial. Entonces yo entiendo que el autor de Bleach no le haya querido poner fondos porque... O pierde, ¿no? Ajá, pierde. Sí, es un momento que bueno, ya tiene mucho su momento. Sí, hacían Obviamente, muchos memes de eso. De que... pero también son... Es como yo digo, los fondos, hacerlos mal o no ponerlos por mucho tiempo es como dibujar mal una oreja. La oreja nunca la ves, nunca te importa, pero si está mal dibujada la vas a ver. Ya se nota, ajá. Entonces son como mucho más marcos. Entonces yo entiendo que a la gente le dé flojera hacer fondo, por eso. Sí. Que Yo muchas agradezco, Bueno, yo agradezco muchas mis veces- trabajos de fondista. Sí, Ya, muchas dale. veces nada más como que dibujan el fondo una vez y es un ya sabes dónde estoy. Y ya para adelante, ¿no? Pero, o sea, el fondo sigue siendo sumamente importante para darte es como una geografía espacial de dónde estás, de dónde están tus personajes, de dónde están moviendo, porque como tú dices, si no dibujas del fondo y de repente el personaje agarra un vaso de la izquierda, tú como lector vas a decir, ¿de dónde salió ese vaso? Pero si en tu fondo, Es que con 3 o 4 perspectivas diferentes, pones que aquí hay una mesa, que aquí está una silla o algo así, tú ya tienes como todo el blocking para saber dónde puedes mover a tus personajes completamente. Y si el personaje agarra un vaso aquí, es de bueno, ahí hay una mesa, ahí va a haber vasos. es que también tienes que ir como una técnica sencilla, ¿no? Porque bueno, en el cine siempre va a estar el fondo. No hay nada que tocar. Sí, pero no, porque también en el cine, donde pongas tu cámara es donde vas a establecer el fondo. Ajá. Y a donde la Ajá. vayas moviendo es donde el fondo va a mover. Entonces es donde existe esto que te digo que se llama blocking, donde tú con un personaje, tú con el actor le estás diciendo, mira, tú vas a hacer este recorrido, vas a moverte enfrente de la mesa, la persona va a pasar aquí, le vamos a cortar esto. Eso más la regla de 180 que habías dicho tú, Minaya, de la cámara para que no brinque el personaje, ya te da una sensación geográfica de todo el lugar. Si Sí, no sí. tienes como cierto orden en eso, no vas a saber, la persona no va a saber dónde está y se va a confundir completamente. Ujú. Sí, es más, generalmente lo que se hace con la regla de 180 grados en el cómic, si es que la regla se mantiene, no es necesario dibujar tanto el fondo. Pero si que de repente si te hay un salto de eje, te reubican. Ujú. Cuando te la saltáis, como te dibujan como el fondo, te ponen algo que te dice estás aquí. Y ahí no te confundes ni te pierdes. Sí. Y ahí vuelve. ¿Y tú has utilizado ese salto de eje de cámara? Mm, O trata de no tocarlo porque luego es complicado, ¿no? Pues sí, yo en el final de Vargas lo sé harto. Si es que llegas a los últimos capítulos vas a ver que ahí yo dibujo mucho fondo. Sí. Es Voy más, a yo- acabarlo hoy. Es malo, creo que en el capítulo 15 más que el 16, porque el 15 es el que tiene más los fondos. Yo en Twitter lo expliqué que para ese capítulo yo me armé así con varios modelos 3D, un modelo 3D grande, que para yo misma poder ubicarme, y yo decía, ya el personaje está aquí, o los dos están aquí, entonces esta escena tiene este ángulo. Yo movía el modelo 3D, le sacaba una foto, lo ponía y ahí yo tenía mi base para dibujar, Ujú. para saber dónde están los personajes, porque me saltaba tan seguido la regla por la misma naturaleza de la acción que tenía que reubicar al lector todo el rato. Wow, y eso es complicado, ¿eh? Wow, qué bueno que te ayudaste con un modelo 3D. Y además es algo que se ocupa mucho. Es decir, yo digo, los modelos, las fotos y todos esos recursos que uno ocupa, uno no los ocupa porque no sepas dibujar el fondo, sino los ocupas para ahorrar tiempo y para ordenarte. Ujú. Sí, me acuerdo que lo del modelo ese lo ocupé porque dije, ya esta usted no la puedo cubrir así. Ya no sé. Como mi cabeza me lo dice, sí, tengo que usar un mapa mental. Sí, claro.
Porque igual uno dibujando desarrolla una buena, ¿cómo se llama? Inteligencia espacial, es decir, te acostumbras a poder ubicar los personajes. Uh-huh. Y también hay que entender que todo esto de las cámaras es más necesario cuando son cómics largos. Antes, cuando se hacían cómics cortos, no era necesario esta herramienta. Aparte casi siempre se utilizaban como una perspectiva, ¿no? Y la mantenían ahí para pues sí, no romperse la cabeza con todo este tipo de cosas. Pero hasta incluso hacían como, si piensas en Garfield, nada más te piensas en nada más John y Garfield platicando, ¿no? Y ya. Pero a la hora de hacer cosas más complejas, pues sí hay que saber cómo mover tus paneles. Además se nota que se agarra un poco después la importancia de esa regla, porque si tú ves el libro de teoría, están los que son de MacLeod, no está al lado de que es cámara. Pero yo tengo 2 más que salieron después de otros autores y los 2 tienen las reglas de cámara. Okay. ¿Y qué libros tú recomiendas para alguien que quiera empezar en el webcomic? Que quiera aprender como la técnica, ¿no? Antes de empezar a escribir cualquier cosa. O dibujar cualquier cosa. Aprende a dibujar cómic, pero el número 0. Ok, o sea, ahí tú tienes como el que te importó más en lo que se metía, o ahí tienes todos repartidos. Es decir, la gracia que tiene que mucho más, se nota que está basado en lo que habla MacLeod, pero se ve que el autor es más fotógrafo. Entonces te habla mucho de lo que es encuadres, cámara y cosas así. Y es bastante digerible, porque también está que es uno el de Karl Popper que tengo, que es un ex, ¿cómo se llama? Editor de DC. Ok. Que es un poco más pesado, pero también es bastante completo, pero hablan de lo mismo. Además, si te gusta harto la estética de DC, igual ahí yo te le recomendaría este. Ok. Pero siento que nunca tuve, pero... ¿Cómo? Uh-huh. Que la frustración de nunca haber sabido dibujar, pero para la gente que quiera incursionar. Sí, este yo encuentro que es el más completo de por sí. Bueno, aunque dibujar para contar una historia no importa. No sé si sigues a Facebook Flor of Chaos. Es uno que es como simplemente como pues le dicen Sock Puppet. Tengo muchos stickers de él en WhatsApp. Y él literalmente estaba enojado porque él es un comediante, es comedia muy absurda, muy negra, muy rara, ¿no? Pero el tipo dibuja en Paint y dibuja bien, él sabe dibujar bien, pero él decide dibujar mal porque dice: voy a hacer que esta página prospere dibujando mal, porque sé que lo que importa es lo que diga en el... Obviamente importan muchísimos aspectos, pero para él era eso lo primordial. Y sí lo logró. Y a mucha gente ahora ese se le hace un estilo tan único verlo a él, que mucha otra gente lo trata de dibujar y no es igual. Él lo dibuja. El mismo One, ¿no? Que la gente lo sigue por las historias. Claro. Sí. Y pasa a segundo plano su dibujo. Es más, me acuerdo, hablé una vez con un señor que lo mínimo que se necesita para dibujar cómic son 2 cosas. Uno es la constancia, es decir, que si tú pasas tu personaje de una viñeta a otra no parezca otro personaje. Uh-huh. Y lo otro es que los personajes que estén juntos puedas diferenciarlos entre ellos. Ok. A veces eso es un conflicto, ¿no? Eso es saber de diseño de personajes y siluetas y cosas así. Eso es es decir, lo mínimo, por decirte, es lo que hacen lo mínimo, lo que hacen los chicos de Sidana en Happiness, que literalmente el mismo mono pero con otro color de polera. Sí, claro. O quizás le cambian de tamaño, hacen que uno sea chiquitito y otro sea grande. Ajá. Eso es como lo mínimo, pero tú lo diferencias al tiro. Claro. Por decir, los criticados, los diseños de Dragon Ball, que hay varios que son la misma cara pero distinto pelo. Diferente molde de cabello, ¿no? Sí, pero funciona porque es lo mismo. No podéis decir que es un buen diseño de personaje, pero si tú lees un cómic vas a diferenciar quién es Tenshinhan, quién es Gohan, quién es Vegeta y quién es Goku, que son como los que tienen la misma cara.
Claro. Ese, Por ejemplo, yo un conflicto que tenía, por ejemplo, Ujú. el manga de los supercampeones, bueno, Captain Tsubasa, a mí se me hace imposible. Todos tienen la cara de Oliver Atom y todos tienen el mismo uniforme. Sí, Eso es una lectura muy complicada para mí y he desistido. Por ejemplo, a mí yo tenía curiosidad por mi infancia, pero no hay forma de que absorba yo la información que me está dando con lo que veo ahí. sí, puedes dibujar muy, muy bien, pero si no logras hacer eso, de diferenciarlo, es más, por eso los chojos generalmente los rivales son uno de pelo claro y uno de pelo oscuro. Ajá, pero son Pero son diferentes, ¿eh? Porque si te fijas en Japón, los rubios son raros. Son rarísimos. Es más, son tan raros que yo tengo una amiga que vivió en Japón. Será sus 3, 4 años de infancia y le hacían bullying porque tenía el pelo claro y ella lo tenía un poquito más claro que yo, como castaño, pero oscuro igual. Si uno lo mira y decía, este es pelo oscuro. No, para ellos ella tenía pelo claro. Okay. Entonces esas storylines que luego hay en el anime de ser bulleada por tener el cabello claro, ¿sí pueden ser realidad? Son realidad. Son realidad, son wow. A mí, porque la verdad, Bueno, y eso era pues por falta de contexto y cultura, ¿no? Yo decía, ¿cómo te van a molestar por tener el cabello un poco más claro? Bueno, Es que ellos tienen toda una onda con que los occidentales son más bellos que ellos por los ojos más sí, grandes. traen una serie de complejos. Sí. Por eso, pues, y Corea con estas operaciones que las chicas ni siquiera parecen lo que eran. sí, exacto. Sí. Y es Igual. parte de la cultura todo ese tipo de cuestiones. Ujú. Oye, ya hablando otra vez, retomando el tema, ahorita ¿qué mangas son los que más ves actualmente o los que más te gustan? Incluso los que recomendarías, ¿qué manga recomiendas? Por ejemplo, tenemos un amigo Eric, que no pudo estar aquí. El juego del anime Shibuya, para que entiendas, era el hecho de que Poncho es picadísimo para el anime, para el manga, lee demasiado. Yo sí me gusta el anime y el manga, pero pues tengo como un concepto más general. Y Eric es el que apenas está entrándose al anime. Y Ah, literalmente nada más pues el show de peleas. Y la sola ley de Shingeki, creo, ¿no? Nada más de manga. Ajá. Y siempre lo hemos querido más. Ahorita Otaxi, no sé si lo conoces el anime o lo ves, te lo recomendamos con toda nuestra vida. Es lo que más le ha gustado y es algo muy diferente a lo normal. Pero para lectura de manga, ¿cuál le recomendarías a él? bueno, para lectura, sí. Si no sos niño, a mí me gusta bastante Vinland Saga, pero más que nada porque es un manga muy claro, en el sentido de que no te pierdes en dónde están y lo que están haciendo. Además de que la historia es buenísima. Sí. Eso. Sí, yo tengo otros mangas, a ver si también me gusta mucho el manga de Zelda, pero obviamente no sé ni dónde están parados. Así que no podía recomendarlo mucho. También me gusta bastante Brave Stories, que es bastante bonito al nivel estético. Uh-huh. Es más, me acuerdo que son tan detallados que en internet tuve que explicarle y mostrar un video mostrando de que la tipa no usaba tramas para sus trajes, sino que los entintaba. Ah, es el de la chica, ¿no? Que tiene los trajes preciosos. Sí, no he leído, pero sí tiene un arte impresionante. Sí, está muy, muy. Pues sí, y hay pruebas, es más. A ver, pues, una que se pueda mostrar. Pues sí, por ejemplo, aquí hay una señora. Bueno, aquí está usando trama en la parte de acá, pero toda la parte de ahí son hechos. Es decir, alguien estuvo ahí haciendo todas las rayitas. Y es semanal. Y es un manga semanal, ¿te imaginas? No sé cómo es la periodicidad de la verdad, pero sí se dan el trabajo de hacerle casi todo en detalle. Pero según tengo entendido, la dibujante dibuja muy rápido. Más tan así que en una entrevista un entrevistador está impresionado de lo rápido que dibuja. ¿En serio? Wow. Sí. Que muchas veces los entrevistan y que hacen como una hojita, ¿no? Una viñeta para la gente y que lo vean cómo es el
proceso, ¿no? De cada mangaka. Es como lo común. Otro que me gusta harto que tengo es Full Metal, pero Full Metal es muy conocido. Sigue siendo bueno. Y Sí, pues sí, la gente se va más al anime, ¿no? Por lo popular que es. Es que Brotherhood no es mala adaptación. Ah, no. Sí, ahí tengo un tomo. Y ¿cómo se llama? Y la primera, que fue la que tuvo más éxito, aunque no siguió la historia porque no tenía más que adaptar, es buena, es decir, es como una de las excepciones a la regla de... ¿Sí te gusta? Yo no la he visto porque no sé, no me he decidido a ver como una historia alterna a la que ya conozco. Me da miedo como no estar dispuesto como a... Es que yo la vi antes de que saliera Brotherhood, entonces no... El proceso fue diferente, ¿no? Fue diferente. Si para mí esa era la historia, después me dijeron, no, esta es la historia verdad del manga. Ah, dale. Es más fácil aceptar de esa forma, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Al final yo me quedo con la de Brotherhood, con el final original. Considero que... sepa, el final de la que salió primero está extrañísimo, ¿no? Que está medio bizarrón. Sí, es decir, igual uno decía, sí, está bien, pero pero podría pasar, pero ¿qué hace? Ajá. Sí. Algún día. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Naoki Urasawa? Para mí él es mi mangaka favorito. Creo que es un escritor impresionante y ha hecho de las obras que más me han movido. Pero ¿tú qué opinas a nivel de manga? Si no, ¿has leído alguna de sus obras o algo por el estilo? Leí Monster. Muy bueno. Urasawa, pues decir, a nivel de guión no tengo nada que decirle, de creación de personajes tampoco. Sí. Pues sí, yo creo que cumple con todo va a ser un gran mangaka. Sí. Tiene un estilo obviamente más calmado, que también en lo que es estilo narrativo es un buen ejemplo, porque es un estilo más pausado de lo que uno ve generalmente, porque los otros son como dados al dinamismo y cosas así. Sí, claro. Él mantiene un estilo más europeo en ese sentido. Sí. Igual es mangaka, pero en lo que es composiciones más... Pues sí, que en general me gusta, sí, como autor. Okay. Es un maestro, ¿verdad? Sí, es un maestro. Te recomendamos Pluto, es muy bueno. ¿Pluto? Sí. Pluto de él es cortita, son como 50 mangas. Y de hecho es una como readaptación de la de Tesca de Astro Boy. De Astro Boy. Sí, ahí se mantiene todo. Para mí lo que más me gusta de él es, creo que es un maestro de generar tensión a través de sus personajes y sus mundos, donde puede que pase, o sea, pueden ser mangas largos. Monster es un ejemplo perfecto, ¿no? Es un manga y un anime que se cocina a fuego lento, pero cuando finalmente está listo todo explota de manera impresionante y se te queda pegado en el alma. Entonces a mí me encanta ese tipo de obras, y para mí Naoki Urasawa creo que es de los máximos exponentes de ello, por eso me encanta verlo. Sí, no, ¿la has visto que se hizo YouTube, Urasawa? Sí. Me encantaría saber japonés para saber de qué está hablando. Yo me acuerdo que leí algunas personas que tradujeron algunas partes y decían que en su último video lo que más reclamaba era que nadie conocía su obra nueva, que todos le preguntaban cuándo iba a sacar algo nuevo. Y está publicando algo. Tiene una obra, sí, cierta. ¿De qué es? Es el de somos fans según y tampoco lo estamos leyendo. Qué vergüenza, la verdad. Qué vergüenza, qué pena. No, pero es normal, es más, muchos autores pues ya cuando son famosos, como que la gente recuerda sus obras más conocidas solamente. Por decirte, Kino odiaba a Mafalda. Porque era como Kino igual Mafalda casi. Y dime, ¿conoces algo más de Kino de Mafalda? No. Y me gusta mucho Mafalda. Y es como te encierras a eso y a veces no buscas más del autor, ¿no? Sí, claro. Sí. Y es, por ejemplo, con Naoki se me hace muy extraño porque para mí él es un perfecto ejemplo
Monster, ahí está, es un anime de nicho, pero considerado de los mejores animes de la historia. Para mí, él tiene historias que perfectamente se pueden pasar al anime, pero nunca se han hecho, y es porque no tienen tanto alcance, o no sé la verdad por qué, pero ahí está 20th Century Boys. Para mí sería excelente ver un anime de eso, y no creo que lo vayan a hacer en muchísimo tiempo. Pluto y yo, Poncho, hemos visto que lo estaban animando, pero nunca hemos visto nada. Llevan años y años anunciando y nada. No pasa nada. Y creo que ¿cómo se llama? En Bakuman explican un poco eso, que hay ciertos tipos de historias que no se animan porque no llegan al público. No es el público que ve anime. Porque el manga, de por sí, en Japón, y es una de las habilidades que tiene el cómic, como no necesitas todo un grupo y toda una inversión, puedes decir, literalmente es tu tiempo, tu vida y tu salud, que cual para los japoneses es poco, parece. Hay ciertos tipos de historias que no se publican porque no es el público que va a lo que es animación. Es más, por eso hay tantas historias, por decir, de grupos de idols o sí, como lo mismo, cosas que uno dice que son muy malas o isekais. A mí no me gustan los isekais. Que parece como que fueran casi clónicas, porque es generalmente lo que le trae dinero a la industria. A la industria de la animación. Así, no es que ellos realmente lo que hacen es hacer una que les dé mucho dinero para poder hacer otra que ellos más quieran, ¿no? Es decir, es como su... Es muy raro porque él ya es como alguien tan popular, pero no sé si es que sea más popular de este lado del mundo que... Porque tengo entendido que Monster fue un fracaso en Japón, en cierta forma. Entonces, no sé hasta qué punto nos... Qué raro porque... una figura... Y qué raro porque es animado por Madhouse, o sea, no es cualquier... Eso es una muy buena casa productora y aún así... Para mí creo que lo que lo dice Minaya es el hecho de que es un anime lento. Fueron muchos episodios y sí, no queda como completamente en la zona demográfica que usualmente está. Eso es shonen, no es shoujo u otra cosa. O es sangre, o sea, sí es de sangre. Ándale, entonces la gente... Exactamente. Y este era y Monster es un thriller psicológico, entonces se cocina a fuego lento, pero vale la pena, ¿no? Para lo que estás viendo. Es decir, es que así es la industria. Si no por ser bueno tienes éxito, y no por ser comercial tampoco tienes éxito. Es decir, ni siquiera las mismas productoras te pueden decir lo que va a tener éxito hoy o mañana. Es decir, las cosas cambian mucho en el tiempo. Es cierto. Es por eso que te recomendamos que veas Odd Taxi, porque es de esas series que no está teniendo éxito que necesita ver. Por ejemplo, Minaya, ¿qué cosas te gusta al leer? Ya no sé si es más o menos como el arte, pero que te decantas más por la fantasía como tus obras. Sí, a mí me gusta harto lo que es la fantasía, más yo soy bastante fan de lo que es libro de la saga de Mundo Disco. He leído varios libros. También he sacado varias cosas de lo que es la historia interminable, la historia sin fin. Dale, sí. Esta la leí más cuando estaba en el colegio. Sí, a mí me hicieron leerla en secundaria. A mí no, yo vi la película. La película. ¿Será ya? Sí, está medio fumada la película. Sí. Bueno, yo veía la animación. Había una animación cuando yo era chica. Ok. Que era como capítulo episódico. Ajá. Sí, pues por más formato de serie animada, ¿no? En ese tiempo. Episódico, todo el cotorreo. Entonces, y por eso dices que te gustaba Link, ¿no? Sí, también como yo he contado mucho, mi familia nunca fue tanto de cómic, fue más de videojuegos, pero gracias a mi hermana. Mi hermana es uno de los fans de Nintendo que conozco así fuerte, es decir, yo voy a su casa y veo una de las mayores cantidades de figuritas y cosas de Mario que he visto. Tiene todos los amigos del Smash, le faltan los últimos que salgan. No sé, fanática. Fan. Entonces, gracias a ella conocí Zelda. También yo
Me gusta mucho la saga de Fire Emblem, que también es de fantasía épica. Entonces, igual esos fueron como mi influencia más al principio cuando era más ilustradora. Después cuando entré a la universidad ya tomé más el camino del cómic. Ok, y bueno, tu hermana es mayor, ¿no? O Sí, es mayor, mi hermana es mayor. es como la influencia ahí, ¿no? Y a nivel narrativo, ¿cuáles son los que más te han influido? O a nivel de estructura de cómic, ¿cuáles son los que más te han influido? Yo creo que de Full Metal, especialmente por lo ordenado, porque hay saber cuándo desordenarse y cuándo ordenarse es como uno de los artes de la narrativa del cómic, porque uno de los aciertos que hicieron en Japón fue darse cuenta cómo ordenar las viñetas. Creo que se lo hablé en el video de viñetas. Sí. Y eso es porque como ellos leen distinto, necesitaban guiarse de esa forma. Sí, eso era una necesidad. Uh-huh. Entonces ahí ellos como que dieron con esa fórmula y a nivel de teoría creo que recién la ingresaron como hace unos 5 años, así los teóricos del cómic que conozco, porque no son tantos. Okay. Porque recién como que la aceptaron después de que se dieron cuenta que funcionaba. Pero por decirte, los que leen manga y los japoneses ya la usan desde hace... Sí, claro. Sí, pues tiene muchísimo. Es más, creo que la primera vez que la vieron fue en Japón. Se dieron cuenta como en los años 80 que de repente un escolar que leía poco novela se podía leer, no sé, 20 tomos de cómic en una tarde. Bueno, yo me leí unos 10 tomos de Black Clover en un día, sí. Me leí 130 mangas. 130, 140 para un video que vamos a hacer. Y o sea, sí, antes no leía así, obviamente. Después de leer mucho ya... Es que fue algo que ellos lo desarrollaron de forma natural. Como no ciertas composiciones eran confusas, dijeron ya, esa no la pongas porque es confusa, esa no la pongas porque es confusa. Y ahí y eso fue como desde el principio, como más los que tienen más errores son los primeros, son como los de Tezuka al principio, Astro Boy, cosas así. Más me acuerdo que había una teórica que mostraba ejemplos de la princesa caballero, Astro Boy, que decía, mira, aquí esta composición le tuvo que poner la flechita porque no la entendían los japoneses. Claro. Y después la empezaron a evitar para no tener que poner eso. Y después se dieron cuenta que los jóvenes leían demasiado manga, mucho más manga que antes. Y por eso también los japoneses le dan mucho hincapié a lo que es la narración. Que algo, por decir, no sé si han leído Armados, que es el chileno que ganó el concurso de Tezuka. No. Según yo sí lo leí, pero ya no lo recuerdo, o sea, porque vi que ganó y lo busqué. De Side Comic. Yo sigo su canal en YouTube y no sabía hasta ese punto. Sí, lo que ocurre con él, que si te das cuenta, su historia es bien típica. Hay muchos leí muchas críticas de eso. Ajá, de que era muy convencional, ¿no? Era muy convencional. Pero si tú lees su cómic, su narrativa está muy bien hecha. Si no sé cuánto él sabe de por sí de narrativa, pero él es muy buen narrador al estilo japonés, y el estilo que los japoneses les gusta. Busca lo que buscan. Lo que ellos buscan. Claro. Y por ejemplo, él se iba a tener una publicación, o sea, sigue en Veremos, ¿no? No sé, eso ya tendrían que preguntárselo a él, pero lo cierto es que si tú lo notas y lo comparas con otra gente que participaron, ese era su plus. Ok. Que yo me acuerdo que lo discutí con un chico una vez, que era como, pero porque la narrativa más occidental es como más de quedarse en la viñeta, mientras que al japonés le importa que uno pase rápido por la viñeta, que uno fluya por la viñeta. Sí, claro. Y él me decía que por qué no podían aceptar esas diferencias, y yo le decía que para ellos es muy importante que fluya.
la energía, ¿no? Que trae las viñetas en sí. Así que la imagen que uno se forma más en la cabeza que lo que uno está mostrando, al final de cuentas. Claro. Y luego muchas veces las revistas, pues, Shonen Jump están en estéticas, lavanderías, están en lugares donde tienes una cantidad mínima de tiempo y consume y para que te atrape en ese lapso tan pequeño, ¿no? Claro. Sí, porque cuando compras un cómic occidental, si a tu tiendita de cómics, seleccionar el cómic y igual un tomo ya estando aquí. Ajá, claro, pero es más específico, ya es muchísimo más express. Ajá. Sí. Entonces, bueno, y eso también es, como yo le decía, es un poco decepcionante cuando tú te dedicas meses a dibujar un tomo y ves que alguien se lo lee en 2 horas, pero al mismo tiempo es bonito porque sabes que lo hiciste bien. Sí, tienes toda la razón. Yo le decía a Ariel que sí me sentía mal, por ejemplo, en Black Clover, que leí 3 años y medio del autor en un día, me sentí sucio para él, porque cuánto no se enfermó un sujeto en 4 años para que un vato sin nada que hacer, un sujeto sin nada que hacer, lo lea en un día. Te voy a poner otro ejemplo también como de cine. El año pasado, o fue el antepasado, cuando salió Parasite, la película coreana, fue el pasado, el antepasado, no, el 2019. Fue el pasado, ajá. Estaba también Ford versus Ferrari, salió esa película. Ambas fueron nominadas al Oscar por mejor edición y ganó Ford versus Ferrari. A todos los que saben edición, pregúntales cuál preferían. Preferían Parasite porque tenía una edición invisible increíble, impecable. Era impresionante la manera en la que usaban la edición como un método de narrativa para que cada corte funcionara como debía cortar, como debía funcionar. Pero ganó Ford vs Ferrari porque es una edición más dinámica, ve los coches corriendo, mucho corte, entonces te atrapa más. Y muchas veces la gente cree que la edición, una buena edición es la que puedes notar, pero una edición excelente es la que pasa desapercibida. Y a uno como editor le duele, ¿no? Pero también se siente chido porque sabes que lo hiciste bien. Entonces, es lo que dice Minaya, pero en otro medio, de que a veces uno se esfuerza tanto y ni lo notan, pero es de bueno, no lo notaron, pero sé que lo hice bien. Que no lo notan es porque lo hiciste bien, ¿eh? Es como feo, porque no se... de alguna forma no se aprecia. Es un sentimiento agridulce extraño. Sí. Y también eso es parte de por qué es tan difícil concientizar del esfuerzo de estas cosas. De cierta forma, la misma mangaka y gente que hace cómics se cavó su propia tumba siendo más bueno en lo que hacen. Sí, es contraproducente todo el formato que establecieron ellos. Pero así funcionó, sí. Así funciona el mercado ahora. La gente quiere leer rápido, tiene mucho para leer, así que el manga como que vino hecho para eso, por así decirlo. Sí. Y es por eso que luego también el anime complementa mucho, ¿no? Porque el anime a veces puede funcionar para esos momentos del manga que pueden pasarse más rápido, llegar acá y engrandecerlos por la música, el arte, el color, la dirección, todo. Entonces, siempre es bueno tener el anime ahí, sí. Luego hay gente que ya ni los tolera, de que siente que la historia se detuvo y la gente como que quiere, dame la otra viñeta ya. Ajá, ya están como obsesionados, hay mucha gente así, es como, es otro formato, dale calma. Es que también el cómic, cada uno lo lee a su ritmo. Hay gente que lo lee más lento. Como yo les decía, uno no puede medir, controlar la velocidad, pero sí la aceleración con que el lector lee, ¿sí? Cuando va más rápido o cuando va más lento. Pero ya, si tú lograste leer 10 tomos, 3 años que dibujó el mangaka en un día, y esa otra persona se lo lee en una semana, ¿sí? Sí, claro, a ver, ahí tenía la presión de que íbamos a hacer el video, entonces... Pero sí, en la naturalidad no hubiera hecho eso jamás, y es... Lo que sí, yo siempre digo, cuando uno analiza, cuando yo hago los análisis leo mucho más lento que cuando no los hago. Claro. Ah, sí. Es que además en la viñeta y ver cómo funciona, ¿no? Una con otra.
Sí. Por decir, cuando yo leí la primera vez Vinland, en una noche me leí 80 capítulos. Y cuando analizo en una noche no me leo ni 10, así. Sí, ya vas viñeta por viñeta y... Sí. ¿Y eso de analizar te ha hecho leer los mangas de diferente forma? O sea, puede que lo leas rápido, pero ahora te des cuenta de cositas muchísimo más... Sí, uno se da cuenta de más cosas. Realmente uno pasa desapercibido mucho más... Porque uno disfruta el leer, es decir, yo no tengo esa cuestión que tienen, no sé, cuando tienen una carrera... que como que ya no puedes ver noticias teniendo una periodista al lado porque la periodista va a pasar criticando las noticias. No me pasa eso. Yo como que puedo leer y disfrutar la historia sin sentarme a ver, oh, mira, aquí esta luz lo más probable es que es un efecto para dirigir al lector por aquí. No, por suerte no. Por suerte. Ese es el siguiente nivel, cuando sabes analizar y aún así disfrutas lo que estás leyendo. Porque con los de cine me pasaba mucho de que gente que sabe de cine ya no disfruta pelis porque se la pasa analizándolo. Pero gente que conozco que ya estudió cine o estudió guión sabe apagar con ese foquito de ok, solo voy a disfrutar esto y lo disfrutas. Y también lo puedes analizar como en la parte tercera de tu mente. Acto seguido pone Rápido y Furiosos 9, ¿no? Ay, no, tampoco. Sí, más o menos. Puedo ver Army of the Dead sin preocuparme tanto. Sí, me imagino. Oye, eso pasa mucho en cualquier... Yo creo que es parte de aprender cómo funcionan las cosas. De repente te empezáis a fijar en los detalles que nadie se fija. Y también yo, entre comillas, tengo la ventaja de que los análisis que yo hago no los hace casi nadie más. Todavía no conozco a alguien más que lo haga. O decir, se aparece otra persona que los hace, va a ser como un triunfo de mi parte, así como ya hay más conciencia de esto, ¿sí? Claro. Sí, pero es bueno que los hagas y es bueno porque es algo que Poncho y yo leemos mucho manga, pero nunca lo habíamos leído de la forma en la que tú nos lo muestras y sí te enriquece muchísimo más, ¿no? Saber cómo la lectura visual te va guiando hacia un lado y esa mente macabra de los autores de saber qué elemento usar exactamente, icónicos, narrativos, en paneles, simplemente para que te atrapen como ellos te quieren atrapar, ¿no? Son de genios malévolos y está muy padre la manera en la que se utiliza. Además, a mí me pasó, me acuerdo, creo que era One Piece 1010, creo que era cuando Kaido y Luffy se enfrentaron y como que Luffy parecía ganarle a Kaido. Yo me acuerdo que en Twitter les dije a los chicos, ese capítulo era muy troll porque toda la narrativa está hecha como para darle la ventaja a Luffy. Y el siguiente es Luffy muerto. Y de repente yo veía a la gente como reaccionando emocionada y después lo que ocurrió fue como, ¡oh, pero qué troll! Porque en general la narrativa de cuando se está venciendo a alguien fuerte es darle la ventaja al enemigo y después tú vas, ¿no? Y de repente se da vuelta la narrativa y en los últimos golpes ya le da la ventaja como para darte la satisfacción al protagonista. Así es como lo usual. Sí, pero ese momento fue como... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Que ahora que lo pienso con este último arco hemos visto como un Oda más experimental, ¿no? En sus métodos de narrativa y eso está muy padre porque ya es un Oda grande, o sea, ya sabemos que es un Oda grande con una historia que le lleva años de espada, entonces que empiece a experimentar con sus narrativas está muy padre porque podemos conocer la fórmula y ahora nos la rompió y no sabemos qué esperar. O sea, sabemos que queremos que gane Kaido, pero no sabemos cómo. Es la única saga, creo yo, que en la que no sabemos cómo va a terminar, porque siempre es como, sí, vence al malo y todo es feliz. Y aquí sí vence al malo, pero qué consecuencias, en qué forma... Todo está bastante, mucha incertidumbre. Ya rompió la estructura de que venzan 2 veces a Luffy. Ya lo vencieron 3 veces. Y aparte de que está súper presente lo de afuera de Wano. Ajá. Sí. Pareciera hasta más relevante. Entonces sí, no, y en lo que es narrativa se nota, por decir, hay una composición, no me acuerdo precisamente, son súper parecidas, que es una donde Kaido mata a Orochi, que es muy parecida a cuando Luffy golpea a Kaido como hacia arriba. Pero cuando mata a Orochi no le salió bien, pero cuando Luffy golpea a Kaido sí le salió bien. Okay. Ok.
Wow. Se nota que está experimentando viñetas, y como que un día repasando, como dije, esta es muy parecida a esta, así como... Wow. Entonces vamos a ver un Oda muchísimo más avanzado después de Sí, se nota que está experimentando. O decir, claro, entiendo la crítica que todos tienen de que está comprimiendo cosas, pero Sí. él quiere mostrar todo y que todo sea coherente, y quizá en eso se nota que es consciente, porque creo que en un video de viñetas puso un ejemplo que está haciendo lo de saltarse de un escenario a otro a la mitad de una página, y eso es súper raro. Generalmente tú pasas de una escena a otra cambiando la página, pero él lo está haciendo a la mitad, es porque está intentando comprimir todo lo que puede, pero hace como viñetas chiquititas para que el lector se detenga y no pase tan rápido y sienta el cambio de escena. Wow, ok. Es decir, Sí, se nota que es consciente. Ajá, y es que es curioso porque yo sé que han pasado muchas cosas, sé que estamos en muchos escenarios, pero uno tiene su mapa mental, ¿no? Y sabe, o sea, yo me siento bien ubicado en cada momento de Onigashima, siento que no se pierde el ritmo, o no es tan confuso como debería ser. Como antes, creo que antes era más para entender. Es que ahora ocupó un truco muy simple, él no te dice precisamente el punto donde están, te dice en el piso. Ajá, claro. Muchísimo más simple. ¿Están afuera o están en piso o techo? Techo, sí. Entonces, tú sabes que los que están en el piso 1 pueden salir perfectamente de esta escena. Así que están en el piso 2 pueden salir, a menos de que uno se caiga del techo para abajo, pero... O que están en el sótano, o están en el techo, en la misma calavera. Claro. Y jugó con los pisos cayendo el brazo también. Claro. Entonces, él dijo, no voy a darles claridad exactamente en el punto del piso, pero van a saber en qué piso están. Eso fue lo que hizo. Y es bastante más simple, no se complica, y le da un poquito más de libertad de decir, ya, esta pelea se puede mezclar con esta pelea o no. Sí, claro. Es saber cómo mover sus piezas muy bien, la verdad. Es un genio. Entonces, ahí se nota. Sí, yo pero bueno, lo hago mucho. Minaya, muchas gracias por estar aquí. Que es algo más que quieras contarnos, no sé si quieras decirnos tus redes sociales, qué es en lo que estás trabajando actualmente. Pues ahora estoy con mi cómic Fantasía Inversa, estoy con mi canal de YouTube, espero revivir el canal de Twitch, que he estado pensando cómo retomarlo. Quería quizá empezar a hacer lecturas de manga, porque hay gente que le interesa así como que yo lea y les muestre como detalles pequeños. Lo que tú ves que nosotros no. Es decir, intentar, es que de repente hay páginas que no tienen mucho pero funcionan igual, es decir, tampoco la sencillez resulta bastante mejor mucho que la... Okay. Keep it simple, stupid, una frase que dices. Sí, esa es una regla que se cumple bastante. Y cuando logras ser complicado y bueno a la vez, porque ya eres un maestro. Sí, claro. Eso es bastante... Y que si les gusta este tema de saber cómo se comportan las viñetas, o les gusta el tema también del webcomic, porque yo también hago muchas entrevistas a autores y cosas así, cuando se puede, obviamente cuando ellos puedan, pues ahí está mi canal, lo van a dejar abajo, excepto en la comentarios. Sí, lo vamos a poner igual en el video constantemente. También yo interactúo harto en Twitter, igual en Instagram también me muevo harto, en Facebook no tanto, pero igual tengo mis redes y las miro de vez en cuando. ¿Y cómo te encuentras en todas esas redes? En Twitter y en Instagram como Minaya Lilla, y en Facebook como Dibujos Minaya, en YouTube como Minaya solamente. Solamente mi canal sale cuando buscas Minaya. Yo pensaba que no salía porque... Qué bueno, sí sale. Comprobado. Me impresionó porque yo sé que no es un nombre español, entonces no es como una idea muy rebuscada. Y eso, muchas gracias por la invitación, estuvo bonita la conversación.
No, hombre, a ti, igual. No, Y siempre estás bienvenida aquí, cuando quieras venir para acá, tú aquí vas a estar bienvenidísima. Muchísimas gracias. Poncho, ¿no? ¿Qué quieres decir? No, pues gracias por la oportunidad de platicar contigo y pues saber cosas que a lo mejor ahí siempre han estado, pero que no tenemos idea. Para mí fue revolucionario dentro de mi cabeza el ver estas cositas y fui muy feliz al encontrar tu canal por una casualidad así simple, tan pequeñita y todavía más feliz de que pudiéramos platicar todo este rato contigo. Sí. Una de las cosas por qué hago mi canal más que por tener seguidores, porque sé que es un tema que aporta especialmente a los autores nuevos, que es difícil de encontrar. Yo los libros que tengo me demoré, yo digo, como 10 años yendo a las librerías. Siempre que iba a una librería iba a la parte de dibujo y encontré 3 en una década. Entonces sé que no es fácil buscar. Y sea lo que sea, por lo menos las guías van a estar ahí y mientras sea, haré los análisis que se pueda. Sí, claro. Esa es la idea. Sí, muchas gracias por traer ese tipo de conocimiento que sea más accesible a la comunidad. Obviamente les invitamos a todos van a estar abajo en la descripción todos sus canales, todas sus redes sociales para que vayan y la sigan. Si tienen alguna pregunta, vayan y hágasela completamente a ellas. Estoy seguro que con gusto la vas a estar respondiendo. Muchísimas gracias a ustedes que están aquí por habernos visto en este canal. Muchísimas gracias, Minaya, otra vez. Como te decimos, bienvenidísima. Cuando tú quieras venir otra vez a platicar, aquí vamos a estar. Por favor, denle like, comenten qué opinan acerca de este episodio, qué opinan acerca de cuáles son sus mangas favoritos. Ustedes vengan y coméntenlos. Suscríbanse, peguen la campanita para recibir las notificaciones. Subimos videos casi toda la semana. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok como Anime Shibui. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ariel, él es Poncho y aquí está nuestra invitadísima Minaya y nosotros somos Anime Shibui con nuestra invitada Minaya. Saludos, chicos. Bye bye. Nos vemos.